Muy buenos días a todos, aquí les sale ese profesor Irving Cortés Quispe de la DCTA. Hoy día vamos a tocar el tema movimiento, el movimiento más claro, rectilíneo uniforme variado, o conocido también como MRV. Para ello vamos a conocer acerca de este concepto y qué nos dice acerca de este movimiento rectilíneo uniforme variado. El movimiento rectilíneo uniforme variado, o conocido mayormente como MRV, es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. El movimiento rectilíneo uniforme variado presenta lo que es la aceleración, que es constante, nunca va a cambiar, siempre es la misma. Y mucha atención, chicos, para este punto, que la constante es la aceleración, no la velocidad. Entonces podemos entender que el movimiento rectilíneo uniforme se presenta como una línea recta con aceleración constante. Ese movimiento siempre va a ser una aceleración constante y nunca va a cambiar. Dentro de ello va a aparecer lo que es la aceleración, que va a ser constante, pero no la velocidad. Eso es lo que nos trata de decir. Luego tenemos el siguiente punto, que viene a ser definición de aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es una magnitud física vectorial que mide la variación de la velocidad en un intervalo o en un tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos un auto que parte del reposo, en este caso lo podemos decir velocidad 0 o 0, y avanza con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundo al cuadrado? Por lo que se va a expresar de esta manera, así en la unidad de la aceleración. Este valor de la aceleración podemos expresarlo de la siguiente manera. Veamos. Primero vamos a tener que la aceleración va a ser expresada de la siguiente manera. Puede ser 2 metros sobre segundos al cuadrado, o también puede ser 2 metros sobre segundos por segundos. O de esta manera también, 2 metros sobre segundos, o 2 metros sobre segundos sobre un segundo. De estas diferentes maneras se puede expresar lo que es la aceleración. ¿Y qué significa esto? Significa que en cada segundo la velocidad va a cambiar 2 metros sobre segundo, tal como podemos ver en el siguiente gráfico. Vamos a ver un gráfico respecto al ejemplo que nos han dicho sobre este punto de la aceleración. Vemos de que la aceleración, en este cuadro vemos de que la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad inicial que hemos visto que es 0, y nos dice de que durante el tiempo de un segundo va a haber 2 metros sobre segundo. Pasa otro segundo más, como podemos verlo, se va a ver 2 metros sobre segundo. Entonces 2 metros sobre segundo por 2 metros sobre segundo, 4 metros sobre segundo. Luego otro segundo más, va a haber 2 metros sobre segundo. Hubo ya 4 metros sobre segundo desde el principio que hemos tocado, desde el momento de reposo, y va a haber otro segundo más que va a ser 2 metros sobre segundo. En total va a ser 6 metros sobre segundo, porque en antes habíamos visto de que era 4 metros sobre segundo más 2 metros sobre segundo, sería 6 metros sobre segundo. Entonces por cada segundo va a aumentar 2 metros sobre segundo. Tenemos 2, después 4 y después 6. Y como vemos, primero está A, B, C y D, es el intervalo del tiempo y la aceleración que está aumentando. Luego vamos a tener lo que es las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, o también MRV. En el ejemplo anterior hemos visto que a medida que transcurre el tiempo, el móvil avanza más rápido porque la aceleración es más rápida. Y en consecuencia la distancia que recorre en cada segundo va a aumentar. Claro, porque a mayor velocidad, mayor distancia. Pero ¿cómo calculamos esta distancia? Veamos en el siguiente gráfico un móvil avanzando como MRV y las variables que intervienen en este movimiento. ¿Qué variables intervienen en este movimiento? Ahora, las variables son las siguientes. Primero vamos a tener lo que es la velocidad, que ya lo hemos visto, cómo se da la aceleración, disculpen chicos. Viene a ser la aceleración. Luego vamos a tener lo que es la velocidad, que puede ser velocidad de reposo o velocidad
cambiante. ¿Qué quiere decir esto? De que no puede ser inmóvil o cero, puede ser mayor que cero o puede iniciar con una velocidad. Luego vamos a tener el tiempo. El tiempo nos va a indicar el transcurso o la aceleración que va a intervenir durante un lapso de tiempo. Luego vamos a tener lo que es la velocidad final. La velocidad final nos indica sobre el punto de llegada de dicho objeto, en este caso el auto. Comienza o parte desde un punto A hacia un punto B. Luego vamos a tener lo que es la distancia. La distancia nos va a ayudar a ver cuánto ha recorrido o cuánta es la longitud que ha recorrido el auto o el objeto desde el punto A hacia el punto B o hacia la velocidad final. En este caso va a expresarse de esta manera los puntos importantes que van a intervenir o las fuerzas que van a intervenir en el movimiento rectilíneo uniforme variado. Como le había mencionado, BO viene a ser conocido como velocidad inicial, BF velocidad final, el tiempo es en el intervalo de tiempo y D viene a ser la distancia o la longitud del recorrido. También podemos entender de que la unidad de aceleración en el sistema internacional siempre se va a llevar a cabo por metros sobre segundos al cuadrado. Les dejo este enlace con la finalidad de que ustedes lo vean y aprendan un poco más acerca de este tema conocido como movimiento rectilíneo uniforme variado, con el fin de que ustedes refuercen este tema y aprendan un poco más del tema para que puedan ustedes después saber de este tema, que es también un poquito complicado, pero tendremos que aprenderlo. Por eso que justamente les dejo este enlace para que ustedes lo puedan ver. Luego tenemos los tipos de movimiento con aceleración. ¿Cómo se van a dar los movimientos con aceleración? El movimiento con aceleración se va a dar de la siguiente manera o nos van a explicar de la siguiente manera. Es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad. O sea, la aceleración va a actuar a favor de la velocidad. De modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo. Entonces, como podemos ver, nos trata de decir de que la velocidad va a ser relacionada o va a actuar con la aceleración. Tenemos acá la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y tenemos la aceleración. Y como podemos ver, ambos son velocidades, ambos lo que diga son vectores que tienen una misma dirección. Podemos ver acá la dirección donde va la velocidad inicial, también tenemos la dirección de la aceleración y también tenemos la dirección de la velocidad final. Entonces podemos decirlo que la velocidad con la aceleración están interactuando. Y esto ocurre también porque la velocidad aumenta a través del tiempo, o sea, también va a intervenir el lapso del tiempo que va a ocurrir con la aceleración. El movimiento desacelerado. El movimiento desacelerado nos dice lo siguiente: se le llamará también movimiento retardado y es aquel en donde la aceleración actúa en contra de la velocidad, provocando que ésta disminuya su valor a medida que transcurra el tiempo. En antes hemos visto de que la aceleración actuaba a favor de la velocidad y la velocidad aumentaba a través del tiempo. Ahora, lo que va a suceder es que la aceleración va a actuar en contra de la velocidad y el tiempo va a disminuir, provocando que esto disminuya con su valor a medida que transcurra el tiempo. Entonces, el tiempo también va a intervenir en la disminución de la aceleración y también con respecto a la velocidad. Como podemos ver, la velocidad inicial y la velocidad final tienen la misma dirección, pero la aceleración tiene sentido contrario, que nos indica cómo está frenando durante el tiempo. Luego tenemos la definición de aceleración.
La definición de la aceleración que nos dice aceleración constante. La aceleración es un cuerpo o en constante movimiento respecto a un módulo o una dirección. Permanecen iguales en todo momento. Una aceleración constante produce cambios iguales en la velocidad durante intervalos de tiempo y también es igual al movimiento rectilíneo uniforme mediante la aceleración que es constante. Y todo momento es colineal, porque quiere decir que van a tener una misma trayectoria con la velocidad, tal como se puede apreciar en la siguiente figura. Como vemos, todos estos son lo que es una velocidad constante, tienen el mismo tiempo, pero la velocidad va a cambiar durante el tiempo que se está expresando en un segundo en este caso. Luego de la definición de aceleración constante, nos va a indicar de cómo va a cambiar la velocidad durante un segundo. Entonces, pasado un segundo, como hemos visto en la parte de arriba que le había mencionado, cómo iba aumentando la velocidad, pasado un segundo va a ocurrir que va a aumentar lo que es 5 metros sobre segundos. Luego de un segundo va a pasar de nuevo, va a aumentar 5 metros sobre segundos, y esto se le conoce como velocidad constante, porque va a estar dándose con una variable constante que viene a ser 5 metros sobre segundos durante un determinado tiempo. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hablamos de el movimiento o la definición de aceleración constante. En la parte de abajo que nos indica la x1, x2 hasta x5 viene a ser el tiempo, viene a ser el desplazamiento que ha ocurrido en un segundo desde el punto A hacia el punto B. Después también tenemos x2 desde el punto B hasta el punto C y así sucesivamente. Esto nos indica el desplazamiento que ha ocurrido frente a la velocidad, a la aceleración y el tiempo. Como la aceleración es colineal a la velocidad, se puede utilizar la siguiente fórmula escalar para calcular el módulo de la aceleración. Para ello vamos a ver lo siguiente. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, por lo cual, por ejemplo, si yo tomo 5, que viene a ser la velocidad inicial, y tomo 10 como velocidad final, sería 10 menos 5 y el tiempo es un segundo sobre 1. Entonces, 10 menos 5 sería 5. Entonces la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Les recuerdo, la aceleración siempre se mide por las unidades de metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad se mide por metros sobre segundo. No se olviden eso, chicos. Entonces, como me está pidiendo la aceleración, se mide por 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería mi respuesta si en el caso se me presente un ejercicio de esa manera, o el ejemplo que les acabo de mencionar también con respecto al dibujo que hemos visto en la parte de arriba. Por ejemplo, acá está una demostración como lo acabo de mencionar. Reemplazamos 10 menos 5 sobre 1, o también podemos tomarlo otro ejemplo que sería 15 menos 10, que sería el segundo intervalo, 10 menos 15 sobre 1. Entonces sería que tendría 5 metros sobre segundo. Entonces la representación de la velocidad es 5 metros sobre segundos al cuadrado, viene a ser la aceleración. Y esto nos trata de decir que es una aceleración constante. Luego vamos a ver acá en este recuadro, vamos a ver las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de ello va a estar representado cada símbolo, las magnitudes físicas y las unidades representativas. Por ejemplo, tenemos al VO, que viene a ser el módulo de la velocidad inicial o la rapidez inicial también conocida, que su unidad va a estar expresada por metros sobre segundo. Tenemos la velocidad final o módulo de la velocidad final o rapidez final, también va a estar expresado por metros sobre segundo. Luego tenemos la aceleración o el módulo de la aceleración, que va a ser expresado en su unidad de metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos T, que viene a ser la expresión del tiempo o el intervalo del tiempo, que va expresado en segundos. Luego tenemos D, que viene a ser la distancia o la longitud recorrida y va a ser expresada en su unidad
en metros. Entonces es así de cómo se va a expresar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Luego vamos a tener algunas fórmulas. Por ejemplo, para poder hallar, queremos hallar la velocidad final, que nos expresa de la siguiente manera: la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Queremos hallar la distancia, tendríamos que ver la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Queremos hallar la velocidad media, tenemos que la distancia media, podemos decirlo que la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio, por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, es de esta manera de cómo vamos a poder utilizar lo que es estas fórmulas para poder hallar los diferentes puntos de los elementos del movimiento rectilíneo uniforme variado que se van a aplicar. Como vemos acá, vemos más y menos, más y menos, más y menos. ¿Cómo va a actuar ese más? ¿Cuándo va a actuar ese más y cuándo va a actuar ese menos? Para ello les he puesto este concepto básico para que puedan entenderlo. En las ecuaciones se cumple lo siguiente: se toma el signo más si el movimiento es aceleración. Si actúa la aceleración en esta fórmula, se va a poner más. Si se toma el signo menos si el movimiento es frenado o desacelerado. Si en este caso hay una desaceleración respecto al ejercicio que nos dan en esta fórmula, va a actuar lo que es el signo menos. Igual van para los casos que están con más y menos. Entonces, de esta manera vamos a entender por qué está el más y por qué el menos, porque vamos a actuar la aceleración y la desaceleración cuando nos apliquen un ejercicio respecto a este tema. Vayamos a un ejemplo para poder ver cómo se va a aplicar todos los elementos que hemos visto. Primer ejemplo, tenemos: si un carro que sigue un movimiento rectilíneo uniforme variado, o conocido como MRV, parte con una rapidez, o sea, parte con una rapidez que viene a ser la velocidad de 15 metros sobre segundo y una aceleración constante de módulo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, me están indicando que hay una aceleración y la aceleración es 3 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular su rapidez, o sea, me piden calcular en metros sobre segundo luego de 6 segundos. O sea, en otras palabras, me están pidiendo calcular su rapidez luego del intervalo de 6 segundos. Entonces, lo que me está pidiendo es la velocidad final. La velocidad final. ¿Cómo hallo la velocidad final? Por la siguiente fórmula. Vamos a ver la solución. Primer gráfico, para poder demostrar de la siguiente manera cómo se ha aplicado el ejercicio. Le había mencionado que la velocidad inicial estaba expresado por 15 metros sobre segundo. Esta es la velocidad inicial. Luego le habíamos dicho de que había una aceleración. La aceleración era de 3 metros sobre segundo al cuadrado. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego tendríamos por último lo que es el tiempo, que era 6 segundos. El tiempo 6 segundos. Y luego lo que me estaba pidiendo era la velocidad final. Esto es lo que me estaba pidiendo el ejercicio para desarrollar. Velocidad final. Por lo cual voy a utilizar la siguiente fórmula. Voy a decir velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Por lo cual lo único que voy a hacer es reemplazar los valores respectivos que me han dado con los números que hemos visto. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 15 metros sobre segundo y pongamos solamente 15. 15. Porque hay más y menos, como le indiqué. Cuando hay una aceleración se usa más. Cuando hay una desaceleración se usa menos. En este caso hemos visto de que hay una aceleración, por lo cual vamos a utilizar el más. ¿Cuánto vale lo que es la aceleración? 3 metros sobre segundo al cuadrado, que vamos a expresarlo por 3. Y luego el tiempo, ¿cuál es el tiempo? 6 segundos y lo vamos a poner solamente 6. Entonces, reemplazando, velocidad final es igual a 15 más 3 por 6. Primero hacemos la multiplicación y luego la suma. Entonces, 6 por 3 serían 18. 18 más 15 serían 33. Como nos pide velocidad, chicos, no nos pide aceleración, velocidad. En este caso, la velocidad está expresada por metros sobre segundo. Entonces, por lo cual,
33 metros sobre segundo sería la velocidad final que me está pidiendo, y este sería mi resultado. Así de simple, chicos, solamente analizando el ejercicio y aplicando la fórmula y reemplazando los valores que me dan. Así voy a hallar mi resultado de cualquier manera, sea la velocidad inicial, sea la velocidad final, sea la distancia, sea la aceleración, cualquiera de ellos que me pida, yo lo voy a realizar. Luego vamos a tener el segundo ejemplo. Si un auto que se desarrolla en movimiento rectilíneo uniforme variado parte con una rapidez de 4 metros sobre segundos y una aceleración de módulo de 8 metros sobre segundos al cuadrado, nos pide calcular la distancia en metros que recorre en 5 segundos. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Ponemos nuestro solucionario y ponemos una gráfica demostrando la aplicación del ejercicio. Tenemos lo que es nuestra velocidad inicial, que nos dicen con una rapidez, parte con una rapidez, velocidad inicial, metros sobre segundos. Y una aceleración, que es la aceleración, 8 metros sobre segundo cuadrado, nos pide calcular la distancia que recorre en 5 segundos. El tiempo, 5 segundos. Por lo cual, voy a poner de la siguiente manera. Nos pide velocidad inicial, 4 metros sobre segundo, la aceleración, 8 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo es 5 segundos. Y la velocidad final. En este caso no me está dando la velocidad final, chicos, no me está dando la velocidad. ¿Cómo hago? Hago la misma fórmula que hice con el ejercicio anterior. Si me están dando ya la velocidad inicial, me están dando la velocidad inicial, me están dando la aceleración, me están dando el tiempo. Con estos tres elementos ya puedo hallar la velocidad final, porque en la fórmula de la distancia tengo que tener la velocidad final para poder aplicarlo. Por lo cual, primero voy a utilizar la fórmula de la velocidad inicial, de la velocidad final, y luego voy a hacer la fórmula de la distancia. Por lo cual, voy a hacer lo siguiente. Entonces, primero parto con la fórmula que viene a ser la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Entonces, como es una aceleración, chicos, tomo el signo más. Por lo cual, voy a hacer lo siguiente. Velocidad inicial, 4. Más la aceleración era 8 metros sobre segundo al cuadrado, que viene a ser 8. Por el tiempo, ¿cuánto es? Era 5 segundos, 5. Entonces multiplico 5 por 8, serían 40. Más 4 es 44. ¿Y cómo se expresa la velocidad final? Siempre es una velocidad por metros sobre segundos. Y el número que hemos resolvido, que es 44. Sería en total 44 metros sobre segundo. Luego voy a aplicar esto. Una vez que ya tenga lo que es la velocidad final, voy a aplicar mi fórmula para hallar la distancia, que viene a ser esto. Entonces, la distancia me dice de que es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Entonces, voy a aplicar lo siguiente. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 4. ¿Cuánto es más? ¿Cuánto es la velocidad final? 44 sobre 2 por 5, porque 5 segundos es el tiempo que me han dado. Entonces, primero sumo 44 más 48, 44 más 4 es 48, entre 2 es 13. Entonces, ahora 13 por 5 me va a dar 120. Entonces, este sería el resultado de la distancia. Pero recuerden, 120 ¿qué? Metros, porque la distancia, ¿cómo se expresa? En metros. Entonces, chicos, es así de cómo se está expresando lo que es los ejercicios que les acabo de mencionar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Acá están los ejercicios que les voy a aplicar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes me lo hacen saber a mi WhatsApp personal para yo ayudarlos. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.